¿Qué sucede cuando una persona con un poco de poder intenta destruir la vida de alguien a quien no conoce en absoluto? Un agente de la TSA, resentido y prejuicioso, ve a una joven negra con una sudadera con capucha y decide convertirla en un ejemplo. Le rompe el pasaporte, la deja tirada, la humilla y le dice que no va a ir a ninguna parte. No sabía que no estaba hablando con una estudiante. Estaba hablando con Sarah Washington, la nueva directora ejecutiva de la misma aerolínea en la que se encontraba. El karma que le espera no solo es rápido, es catastrófico. Esta es la historia de cómo la humillación de una mujer se convirtió en el ajuste de cuentas de toda una industria. El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy era una catedral de la ansiedad humana. Las colosales paredes de cristal de la Terminal 4 brillaban con la débil luz de la mañana, pero en el interior el ambiente estaba cargado con el olor a café rancio, combustible de avión y el leve aroma metálico del estrés. Miles de personas, un río fluido de equipaje y cuerpos serpenteaban por las filas de seguridad, un lugar donde el estatus se evaporaba y todos quedaban reducidos a sus calcetines y su equipaje de mano. Sarah Washington mantenía la cabeza gacha, la capucha puesta y los auriculares bien colocados, aunque no estaba escuchando música. Estaba escuchando. Escuchaba a los padres cansados que callaban a sus hijos, el impaciente golpeteo de los mocasines italianos de un hombre de negocios, las órdenes ladradas por Kurt, de la Administración de Seguridad en el Transporte. A sus 29 años, Sarah era una anomalía. Era la nueva y muy secreta directora general de Velocity Airlines, la principal aerolínea de esta terminal. No había conseguido el puesto por nepotismo, sino gracias a una brillante y brutal carrera en logística y tecnología. Había rediseñado todo el sistema de transporte de mercancías de un gigante mundial del transporte marítimo, y luego había revolucionado la cadena de suministro de una empresa tecnológica. La junta directiva de Velocity, desesperada por encontrar una mente del siglo XXI, la había contratado para salvar su antigua aerolínea, que se estaba hundiendo. Hoy era su primer día no oficial. No volaba en el Gulfstream G650 que le había ofrecido la empresa. Volaba en clase turista, en el asiento del medio del vuelo 212 a Los Ángeles. Llevaba un chándal gris, una sudadera con capucha negra anodina y unas zapatillas gastadas. Su mochila Tumi, el único indicio de sus ingresos, parecía la mochila de un estudiante. Quería ver la aerolínea desde abajo. Quería saber lo que soportaba el pasajero medio. No tenía ni idea de que estaba a punto de conseguir exactamente lo que deseaba. La fila avanzó. Siguiente. Siguiente. La voz resonó en la sala. Pertenecía al agente Mark Thompson. Era un hombre de unos 40 años que parecía llevar un uniforme encogido alrededor de un saco de descontento. Su rostro tenía un permanente ceño fruncido, y sus ojos, pequeños y oscuros, escaneaban la multitud, no en busca de amenazas, sino de objetivos. Llevaba 15 años en la TSA, un techo profesional que había alcanzado hacía una década. Cada día era una nueva oportunidad para ejercer el único poder que tenía en el mundo. Sarah lo observó durante un momento. Le espetó a una pareja de ancianos que no entendían sus instrucciones sobre su medicación. Los líquidos en la bolsa, señor. ¿Cuántas veces quiere volar hoy o no? Sarah sintió una familiar opresión en el estómago. Era la vieja y desagradable sensación de anticipar una confrontación que no deseaba. Dio un paso adelante y colocó su mochila y sus zapatos en una bandeja gris. Caminó por el escáner corporal, con las manos en alto, y esperó. «Tú», ladró Thompson, no a ella, sino en su dirección. «Por aquí, secundaria». Sarah suspiró internamente. Por supuesto, siempre era aleatorio. Se apartó a un lado, manteniendo una expresión neutra. Thompson no se movió hacia ella. Señaló con la barbilla una zona con suelo de linóleo estéril. «Espera ahí, no toque su teléfono». Ella esperó. Pasaron 5 minutos. Su vuelo comenzaba a embarcar en 30 minutos. Thompson y una oficial más joven y de aspecto nervioso charlaban junto a la máquina de rayos X, ignorándola. Él se reía de algo, dejándola deliberadamente en vilo. Ella sabía que eso formaba parte del espectáculo. El poder residía en la espera. Finalmente, él se acercó,
chasqueando sus guantes de látex con una fuerza innecesaria. Muy bien. Veamos. Pasaporte. Sarah abrió la mochila, a lo que él había hecho un gesto, y le entregó su pasaporte oficial azul. Él lo agarró, lo abrió y se quedó mirando la foto. La mujer de la foto era Sarah Washington, directora ejecutiva. Llevaba una elegante chaqueta azul marino. Su cabello natural estaba peinado de forma profesional y su expresión era de autoridad tranquila y segura. Miró de la foto a la joven con la sudadera con capucha. Miró su rostro, su cabello recogido en un sencillo moño, su piel oscura. Sonrió con desdén. La desconexión era, en su mente, prueba de una mentira. ¿Eres tú?, preguntó, con voz llena de incredulidad. Sí, lo soy, dijo Sarah, con voz tranquila y baja. No se parece a usted, dijo él, pasando el pasaporte con desdén. ¿A dónde se dirige? A Los Ángeles. ¿Por negocios o por placer? La pregunta era habitual, pero su tono era acusatorio. Por negocios, se rió, con una risa breve y desagradable. ¿Por negocios?, señaló su chándal. La paciencia de Sarah, normalmente un posto profundo e inquebrantable, comenzó a agotarse. Mi vestimenta no es asunto suyo, agente. ¿Hay algún problema con mi documentación? Thompson entrecerró los ojos. Odiaba esa actitud. Odiaba cuando esa gente, a la que consideraba inferior, le contestaba como si fueran abogados. Puede que sí, dijo, inclinando el pasaporte bajo la dura luz fluorescente. Este pasaporte parece falso. Fue expedido por el Departamento de Estado hace 3 meses, dijo Sarah, con voz fría. Es perfectamente válido. Eso es lo que dicen todos, murmuró Thompson. Pasó el pulgar por el borde de la página laminada, doblándola hacia adelante y hacia atrás. Esta lámina se está despegando. Es un signo común de falsificación. Sarah sabía con certeza que no se estaba despegando. Él estaba haciendo que se despegara. Agente, está dañando mi pasaporte, afirmó. No era una petición, era una constatación de un hecho. Lo estoy inspeccionando, replicó él, alzando la voz. La agente más joven miró, preocupada. Vienen aquí con estas identificaciones falsas, pensando que pueden pasar sin más. ¿De dónde lo han sacado? Soy ciudadana estadounidense. Esa es mi identificación legal. Por favor, devuélvamelo. Era su momento. Era el precipicio de su poder. No veía su compostura como dignidad, sino como arrogancia. Vio su juventud, su raza y su sudadera con capucha. Y en su mente, ella era una delincuente. Tenía que darle una lección. Tenía que ponerla en su sitio. Ya sabes, dijo, inclinándose hacia ella y bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador y amenazador. Destruir o alterar un documento federal es un delito grave, mamá. ¿Podríamos detenerte por esto? ¿Quieres decir que te podrían detener por destruirlo? Sarah replicó, con su furia finalmente desbordándose. Conozco mis derechos. Llame a su supervisor. Esa fue la gota que colmó el vaso. La palabra supervisor era un desafío a su microscópico trono. ¿Quiere ver a un supervisor?, gruñó Thompson. Bien. Y con un movimiento repugnante y deliberado, Mark Thompson enganchó el pulgar bajo la esquina de la página de datos de su pasaporte y la rasgó. El sonido fue suave, pero en el silencio estéril de la zona de control secundario, sonó tan fuerte como un disparo. Un desgarro limpio de 5 centímetros atravesaba su fotografía y el código legible por máquina. El mundo se detuvo. El agente más joven jadeó y dio un paso atrás. Thompson arrojó el documento destrozado sobre la mesa metálica que había entre ellos. Las 2 mitades de su rostro miraban hacia el techo. Parece que era falso después de todo, dijo, con una sonrisa triunfante y desagradable en el rostro. Está dañado. No volará a ningún sitio hoy ni en un futuro próximo. Sáquenla de mi vista. Sarah Washington miró fijamente las 2 piezas de su identidad. Levantó la vista hacia Mark Thompson. No dijo nada. El silencio gélido que emanaba de ella era más aterrador que cualquier grito. Acababa de cometer el mayor error de su vida. No tenía ni idea de lo que le iba a costar. La humillación fue inmediata y pública. Mamá, tienes que salir de la zona de seguridad.
dijo la agente más joven, cuyo nombre era Santos, según la etiqueta que llevaba en la solapa, con voz temblorosa. Estaba claramente horrorizada, pero más asustada de Thompson que de la pasajera. «Ha destrozado mis pertenencias», dijo Sarah con una voz peligrosamente tranquila. No miró a Santos. Sus ojos estaban fijos en Thompson, que ya se estaba dando la vuelta y se limpiaba las manos en los pantalones, como si acabara de tocar algo asqueroso. «Agente Thompson». La voz de Sarah resonó, afilada como un cortador de diamantes. Lo detuvo en seco. Detuvo a los pasajeros que pasaban por allí. «¿Cuál es su número de placa?», preguntó Sarah. Thompson se volvió, con el rostro encendido por la ira. Había ganado. ¿Por qué seguía hablando? Ya ha terminado aquí. Le he dicho que el documento no tiene validez. Ahora salga del control o haré que la policía portuaria la arreste por allanamiento. Le estoy pidiendo su número de placa, repitió Sarah. «Sácala de aquí», le gritó Thompson a Santos. Un agente de la autoridad portuaria, atraído por los gritos, comenzó a acercarse. Sarah sabía que había perdido esta batalla. Por ahora. Ser arrestada aquí complicaría las cosas, traería a los medios de comunicación y revelaría su identidad antes de que estuviera preparada. Tenía que retirarse para ganar la guerra. Con cuidado y deliberadamente, recogió las 2 piezas de su pasaporte destrozado. Se encontró con la mirada de Thompson. Él seguía sonriendo. «Te arrepentirás de esto», susurró. No era una amenaza, era una profecía. «Sí, sí, díselo a tu abogado», se burló él. Sarah se dio la vuelta y caminó con toda la dignidad que pudo reunir, saliendo de la fila de seguridad en contra de la corriente de pasajeros que se acercaban. Soportó las escaleras, los susurros, los juicios. Vieron a una joven negra en chándal siendo expulsada de la TSA. Ellos mismos rellenaron los huecos. Alborotadora, delincuente, drogadicta. Volvió a salir al caótico y poco seguro lado de la Terminal 4. El gran vestíbulo, que unos minutos antes parecía tan prometedor, ahora le parecía una prisión. Estaba abandonada a su suerte. Su vuelo estaba a punto de salir. Su equipaje, que había facturado antes en el mostrador de Velocity, se dirigía a Los Ángeles sin ella. Encontró un rincón tranquilo cerca de un gorrión con los ojos cerrados, se dejó caer en un banco de plástico duro y dejó que la primera oleada de furia pura y sin adulterar la invadiera. No era solo la incomodidad, era la violación, el abuso deliberado y rencoroso del poder, la mirada de satisfacción en su rostro mientras destrozaba su identidad en 2. No solo había roto su pasaporte, en su mente la había destrozado a ella. Había intentado decirle que no era nada, que no tenía derecho a viajar, ni a existir en su espacio. La furia duró 60 segundos. Luego se solidificó, se enfrió, se comprimió y se endureció hasta convertirse en otra cosa. Determinación. Sarah Washington no se había convertido en la directora ejecutiva más joven de una aerolínea de la lista Fortune 500 por ser emocional. Lo había conseguido siendo estratégica. Sacó su teléfono móvil personal, no el de la empresa. Marcó un número rápidamente. Sonó una vez. Arthur. Arthur Vance, su jefe de gabinete, estaba en un coche negro de camino a Newark, esperando recogerla en 5 horas. «Sarah, ¿va todo bien? No deberías llamarme. Deberías hacerlo. Sigo en el JFK», dijo Sarah con voz monótona. «¿Qué? ¿Has perdido el vuelo? Puedo volver a reservarte uno. Hay un vuelo a las 10 International. Puedo conseguirte un ascenso a... No estoy en la terminal, Arthur. Estoy en la zona pública. Un agente de la TSA acaba de romper mi pasaporte por la mitad». Se produjo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. «¿Él? ¿Qué?» El agente Mark Thompson del Control Bravo Terminal 4. «Me confiscó el pasaporte, me acusó de falsificación y cuando pedí hablar con un supervisor, rompió deliberadamente la página de datos en 2. Luego me hizo escoltar fuera del control». El pánico de Arthur era palpable. «Dios mío, ¿estás bien? ¿Te han detenido?» «No, estoy bien, pero estoy enfadado y no voy a ir a Los Ángeles. ¿Qué necesitas?» «Llamaré a la autoridad portuaria. Llamaré al FSD. Llamaré a los abogados». «Harás todo eso», le interrumpió Sarah,
con una voz que recuperaba el tono ejecutivo que había estado reprimiendo toda la mañana. Pero primero, quiero que llames al gerente de la estación de Velocity Airlines aquí en el JFK. Se llama. Buscó rápidamente la lista de ejecutivos en su teléfono. Robert Henderson. Dile que el nuevo director general está en el patio de comidas, junto al control de seguridad Bravo, y que necesita que lo acompañen inmediatamente a las oficinas corporativas de Velocity en esta terminal. Bien, Henderson, entendido. En segundo lugar, quiero que convoques al equipo legal de Velocity en una conferencia telefónica. Quiero al consejero general, no a un asociado junior. También quiero que te pongas en contacto con la oficina de la directora de Seguridad Federal del JFK. Se llama Sarah Jenkins. Informa a la directora Jenkins de que el director general de su mayor aerolínea asociada acaba de ser agredido por uno de sus agentes y que espero reunirme con ella en persona en los próximos 90 minutos. ¿90 minutos? Sara, eso es agresivo incluso para ti. Me ha roto el pasaporte. Arthur, 90 minutos. En tercer lugar, llama al jefe de la policía portuaria de esta terminal. Diles, quiero todas las imágenes de las cámaras de seguridad del punto de control Bravo, concretamente de la estación 12, desde las 8:30 hasta las 9 en el universo de hoy. Quiero que se conserven. No quiero que se borren accidentalmente. Entendido, Henderson Jenkins, legal y autoridad portuaria para las cintas. ¿Qué vas a hacer? Sarah miró los dos trozos de su pasaporte en su regazo. El oficial Thompson me dijo que no iba a ir a ninguna parte. Se equivoca. Voy a la guerra. Colgó. Cerró los ojos por un momento, concentrándose. La sudadera con capucha y los pantalones de chándal eran ahora un estorbo. El disfraz había terminado. Se levantó, entró en un baño público y se cambió. Había metido en su mochila un sencillo vestido negro de cachemira y un par de zapatos planos de rotis. Se soltó el moño y dejó que su cabello cayera en suaves ondas. Se lavó la cara, se puso un par de sencillos pendientes de perlas y se aplicó un poco de pintalabios rojo intenso. Cuando salió del baño ya no era una estudiante universitaria, era la directora ejecutiva. Se sentó de nuevo en el mismo banco, sacó su ordenador portátil y empezó a escribir. No se limitaba a esperar. Estaba recuperando todo el expediente de Mark Thompson. Robert Henderson, el director de la estación de Velocity Airlines en el aeropuerto JFK, estaba teniendo una mañana terrible. Un camión de catering había abollado el fuselaje de un 737. El sistema de equipajes había fallado y ahora tenía 3 vuelos retrasados hasta el mediodía. Era un hombre que creía en la jerarquía. Estaba en lo más alto de la jerarquía operativa del aeropuerto y le gustaba que fuera así. Sonó el teléfono de su escritorio, una línea directa de la empresa. Lo cogió rápidamente. Henderson, señor Henderson. Soy Arthur Vance, jefe de personal del director general. Henderson se enderezó. Nunca había hablado con Vance. Ni siquiera sabía aún el nombre de la nueva directora general, solo que era una especie de prodigio tecnológico de la costa oeste. Señor Vance, ¿en qué puedo ayudar a la empresa? Tiene una pasajera en su terminal, en el área de restauración Teor, cerca del control de seguridad Bravo, llamada Sarah Washington. Es su nueva directora ejecutiva. Ha sido retenida por la TSA y necesita que la acompañen inmediatamente a sus oficinas ejecutivas. Tiene que ir ahora mismo. Henderson casi deja caer el teléfono. ¿Han retenido a la directora ejecutiva? Pero creía que llegaba en el jet corporativo la semana que viene. Han cambiado los planes. Vaya ahora mismo, Robert. Encuéntrela. La línea se cortó. El corazón de Henderson latía con fuerza. La directora ejecutiva estaba aquí y la habían detenido. Era un desastre. Cogió su chaqueta, le gritó a su asistente que se hiciera cargo del escritorio y salió corriendo de la oficina, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué podría haber hecho? Estaba borracha, se había mostrado agresiva. Se imaginó a una mujer de mediana edad con un traje elegante. Se imaginó a una mujer blanca siendo acosada. Irrumpió en el patio de comidas, escudriñando a la multitud. Vio a universitarios, familias, pilotos. Nadie parecía un director ejecutivo. Estaba a punto de volver a llamar a Vance cuando la vio.
Estaba sentada sola en un banco, con el portátil abierto, escribiendo a toda velocidad. Era joven, muy joven y negra. Llevaba un sencillo vestido negro y parecía más una ejecutiva de marketing de alto nivel que la directora de una corporación multimillonaria. Dudó. No podía ser ella. Se acercó con cautela. Disculpe, mamá. Sara levantó la vista de su ordenador portátil. Sus ojos eran penetrantes y no transmitían ninguna calidez. Señor Henderson, llega tarde. Se le heló la sangre. Era ella. Señorita Washington, le pido disculpas. Vine tan pronto como me enteré. Soy Robert Henderson. Por favor, acompáñeme. La llevaremos a la sala VIP. Le traeré algo de beber. Le cambiaremos la reserva al próximo vuelo. Lo que necesite. Siento mucho este malentendido. Cogió su mochila. Sara cerró el portátil y se colgó la mochila al hombro, levantándose con un movimiento fluido. No quiero una sala VIP, señor Henderson. No quiero una copa. Quiero su sala de conferencias más grande. Y quiero que me explique por qué los pasajeros están siendo agredidos por el personal del aeropuerto en su principal centro de operaciones. Henderson palideció. Agredidos. Mamá, estoy seguro de que la TSA solo estaba... No estaban solo haciendo nada, dijo Sara, pasando junto a él tan rápido que tuvo que correr para seguirla. Un agente, Mark Thompson, destruyó mi pasaporte. Deliberadamente. Henderson se quedó sin palabras. Atravesaron una puerta reservada al personal, el gerente pasó su tarjeta de identificación y de repente se encontraron en los tranquilos pasillos alfombrados que había detrás del caos de la terminal. Llévame a la oficina, Robert, y tráeme al agente de puerta más competente y profesional que tengas de servicio en este momento. Y un teléfono nuevo. Necesito una línea segura de la empresa. Sí, mamá. Ahora mismo, mamá. Había comenzado el servilismo. En opinión de Sara, era tan ofensivo como la agresividad de Thompson. Mientras tanto, en otra parte del aeropuerto, Sarah Jenkins, directora de Seguridad Federal del JFK, colgó el teléfono de un golpe. «¿Me estás tomando el pelo?», le gritó a su adjunto. Vance, el jefe de operaciones de Velocity. Lo dijo en una línea grabada. El agente rompió su pasaporte. El pasaporte de la directora general. Jenkins, una política designada que se movía con soltura por la burocracia de Washington, sabía que se trataba de una situación de código rojo. No se trataba de una turista cualquiera a la que se pudiera callar con un vale y una disculpa. Se trataba de la directora de la aerolínea que pagaba millones en tasas de aterrizaje a este aeropuerto. Se trataba de una mujer que tenía los números de móvil personales de los senadores. Llámame a Das, el supervisor del punto de control Bravo. Ahora mismo. Y encuentra a Mark Thompson. Encuéntralo, coge su placa y llévalo a una sala de espera. No dejes que hable con nadie. Y trae aquí al jefe de la policía portuaria. Tenemos una situación de contención. Jenkins cogió su chaqueta. Tenía que entrar en la boca del lobo. Tenía que ir a ver a la señora Washington. Este iba a ser el peor día de su carrera. De vuelta en el control Bravo, el agente Santos estaba pálido y escribiendo un informe cuando el supervisor Díaz llegó corriendo. ¿Dónde está Thompson? Se ha ido a descansar, señora. A la cafetería. Ve a buscarlo. Dile que FSD Jenkins quiere verlo. ¿Y tú? Señaló a Santos. Tú vienes conmigo. Fuiste testigo. Será mejor que me cuentes exactamente lo que pasó. El oficial Thompson estaba en la cafetería del personal, comiendo alegremente un donut y presumiendo ante dos de sus colegas. Así que se lo rompí, decía, riendo, justo en su estúpida y arrogante cara. Deberías haberla visto. Te arrepentirás de esto. Imitó con una voz aguda y burlona. Sí, claro. ¿Arrepentirme de qué? ¿De hacer mi trabajo, Mark? Eso es lo que hay, no puedes hacer eso, dijo uno de sus colegas, un agente veterano llamado Peterson, sacudiendo la cabeza. Ya lo verás, dijo Thompson, dando otro bocado. Era falso. Probablemente era una mula. Le hice un favor a este aeropuerto. Tienes suerte de que no llamara a la policía. Mark Thompson. El agente Santos estaba en la puerta de la cafetería sin aliento. El supervisor Díaz te necesita. El FSD Jenkins quiere verte ahora mismo.
Estás en un gran problema. La sonrisa de Thompson se desvaneció. El FSD, Jenkins, nunca bajaba a los puestos de control. Un nudo frío de temor, el primero del día, comenzó a formarse en su estómago. ¿Qué? ¿Por qué? Esa chica. Solo ven ahora. Se puso de pie lentamente. La dona a medio comer de repente sabía a ceniza. Está bien, está bien. ¿Qué más da? No es como si fuera la maldita reina de Inglaterra. La sala de conferencias principal de la suite corporativa de Velocity Airlines era una caja con paredes de cristal que daba a la pista de aterrizaje. Estaba diseñada para impresionar, con una enorme mesa de caoba, sillas de cuero y una impresionante vista de 700 caballos despegando. Hoy era una sala de guerra. Sarah se sentó a la cabecera de la mesa. Tenía su nuevo teléfono seguro, proporcionado por la empresa. Una agente de puerta muy nerviosa y muy profesional, llamada María, estaba sentada cerca con un ordenador portátil, actuando como su asistente temporal. Arthur Vance, su jefe de personal, había llegado y se situó detrás de ella, con una expresión sombría en el rostro. Dos de los mejores abogados internos de Velocity estaban en el altavoz, escuchando atentamente. La puerta se abrió. Robert Henderson, el director de la estación, entró corriendo, seguido de una mujer con un elegante traje azul, la FSD Sarah Jenkins. Jenkins tenía una sonrisa política ensayada en el rostro, pero sus ojos estaban frenéticos. Señorita Washington, comenzó Jenkins, con la mano extendida. Soy Sarah Jenkins. En nombre de la Administración de Seguridad en el Transporte, no puedo expresar lo profundamente que lamento el error de juicio que ha cometido su agente esta mañana. Sarah no se levantó, no le dio la mano, señaló la silla frente a ella. Siéntese, directora. La sonrisa de Jenkins se tambaleó. Se sentó. Un error de juicio, señorita Jenkins. ¿Así es como lo llamamos? La voz de Sarah era gélida. Su agente me perfiló. Me acusó de llevar un documento falso. Me humilló sistemáticamente. Y luego destruyó mi propiedad federal. Eso no es un error, es un acto delictivo, y lo estamos gestionando. Se lo aseguro, dijo Jenkins rápidamente. El agente Thompson ha sido retirado del servicio, se enfrenta a una investigación completa, y le aseguro que será sancionado con todo el rigor. ¿Sancionado?, repitió Sarah como saboreando la palabra. ¿Quiere decir despedido? Bueno, hay procesos sindicales, como seguramente comprenderá. Lo entiendo. Sarah interrumpió diciendo que Velocity Airlines es su mayor socio en esta terminal. Entiendo que la renovación de nuestro contrato de arrendamiento es el año que viene. Y entiendo que, en este momento, mi equipo legal está preparando una demanda contra la TSE y la autoridad portuaria que hará que su presupuesto trimestral parezca calderilla. Así que, saltémonos el discurso sobre los procesos. Jenkins tragó saliva. El aire de la sala era eléctrico. ¿Qué quiere, señorita Washington?, Jenkins preguntó finalmente, dejando de lado la fachada política. En primer lugar, dijo Sarah, quiero las imágenes de las cámaras de seguridad del puesto de control Bravo, estación 12, de 8:30 a 9:00 am. Mi equipo ya las ha solicitado. Confío en que estén en camino. Mi equipo las está recuperando, confirmó Jenkins, aunque sabía que serían borrosas y probablemente no tendrían audio. En segundo lugar, continuó Sarah, quiero ver al agente Thompson aquí, en esta sala, ahora mismo. Jenkins se quedó atónita. Aquí, mamá, no estoy segura de que eso sea apropiado. No estoy preguntando si es apropiado. Te estoy diciendo lo que necesito. Quiero mirar a los ojos al hombre que me agredió. Sarah se inclinó hacia adelante. Podemos dar por terminada esta reunión y mi siguiente llamada será a la secretaria de Seguridad Nacional. Creo que tengo su número de móvil personal de cuando formaba parte del Consejo Asesor Tecnológico del presidente. Tú decides. Jenkins palideció. Ve a buscarlo, le dijo a su ayudante, que esperaba fuera de la puerta. Trae aquí a Thompson y a su supervisor. Mientras esperaban, la sala se llenó de un silencio sofocante. Robert Henderson parecía estar a punto de vomitar. Arthur Vance tomaba notas en silencio.
Sarah se limitaba a mirar por la ventana los aviones de su aerolínea con una expresión indescifrable. La puerta se abrió de nuevo. Entró la supervisora Díaz, con aspecto aterrado. La seguía el agente Mark Thompson. Thompson ya no era el tirano arrogante y engreído del puesto de control. Tenía la cara manchada y brillante de sudor. Era evidente que le habían dicho con quién iba a reunirse. Cuando vio a Sarah sentada a la cabecera de la mesa, vestida con su elegante vestido negro, con el aspecto de la titán de la industria que era, sus rodillas se doblaron visiblemente. Miró de ella a su jefe, FSD Jenkins, cuya expresión era asesina. Oficial Thompson, dijo Sarah con voz suave. Era más aterrador que si hubiera gritado. Señora, susurró él con voz ronca. Por favor, acérquese. Póngase al final de la mesa. Thompson avanzó arrastrando los pies. Un condenado caminando su último kilómetro. Esta mañana, dijo Sarah, me miró y vio exactamente qué. Una amenaza a una don nadie. Sam, seguí el procedimiento. Tartamudeó mirando a Jenkins en busca de ayuda. No recibió ninguna. El pasaporte parecía alterado, el laminado. El laminado estaba bien hasta que empezó a doblarlo, agente, dijo Sarah. Pero saltémonos esa parte. Pasemos a la parte en la que me acusó de ser agresiva. No cooperaste. Lo intenté, dijo con voz quebrada. ¿De verdad? Sarah sonrió con una expresión fría y severa. Director Jenkins, mi equipo solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad, pero creo que el vídeo puede ser muy poco fiable sin audio, ¿no cree? Jenkins frunció el ceño, confundido. ¿Qué quiere decir? Sarah asintió a su jefe de personal. Arthur. Arthur Vance cogió una pequeña y elegante grabadora digital de la mesa. La señorita Washington tiene la costumbre de grabar todas sus interacciones cuando realiza investigaciones sobre el terreno. Lo llama control de calidad. Thompson abrió mucho los ojos. Miró la grabadora como si fuera una bomba. Arthur pulsó el botón de reproducción. La horrible conversación llenó la silenciosa sala de juntas de $10,000 la hora. El audio era nítido. La voz de Thompson. Esta es la voz de Sarah. Sí, es la voz de Thompson. No se parece a usted. Hay negocios en eso. Thompson se estremeció como si le hubieran golpeado. Robert Henderson cerró los ojos. Sarah Jenkins miró fijamente la grabadora, con el rostro pálido. El audio continuó. La voz de Sarah. Mi vestimenta no es asunto suyo, agente. ¿Hay algún problema con mi documentación? La voz de Thompson. Puede que sí. Este laminado se está despegando. Es un signo común de falsificación. La voz de Sarah. Agente, está dañando mi pasaporte. La voz de Thompson. Lo estoy inspeccionando. Ustedes vienen aquí con estas identificaciones falsas. La voz de Sarah. Conozco mis derechos. Llame a su supervisor. La voz de Thompson. ¿Quiere ver a un supervisor? Muy bien. Y luego se oyó el sonido inconfundible del desgarro de la página del pasaporte. A continuación, se oyó la voz de Thompson, llena de triunfal complacencia. Parece que era falso después de todo. Hoy no vas a volar a ningún sitio. Arthur pulsó el botón de parada. El silencio en la sala era absoluto. Mark Thompson emitió un pequeño sonido ahogado. Sarah se recostó en su silla. Miró a Sarah Jenkins, directora, su agente, su procedimiento, su error de juicio. Jenkins giró lentamente la cabeza para mirar a Thompson. La sonrisa política había desaparecido. Su rostro era una máscara de fría furia burocrática. No estaba enfadada porque él fuera un intolerante. Estaba enfadada porque era un intolerante estúpido al que habían pillado. Mark Thompson, dijo Jenkins, con la voz temblorosa de rabia. Eres una vergüenza para tu placa. Eres un lastre. Es un criminal, terminó Sarah por ella. No solo infringió las normas de la TSA, violó el artículo 242 del Código 18 de los Estados Unidos, privación de derechos bajo el amparo de la ley. Utilizó su autoridad gubernamental para privarme de mis derechos, mi propiedad y mi libertad de movimiento, basándose en mi raza y mi apariencia.
lo que conlleva una pena de prisión. Thompson comenzó a llorar. No era un llanto digno y arrepentido. Era el sollozo aterrorizado y entrecortado de un matón que acababa de dar un puñetazo a un nido de avispas. Por favor, Mart, tengo una familia, una hipoteca. Solo estaba teniendo un mal día. ¿Un mal día? Sarah se levantó y por primera vez alzó la voz, con un poder que sacudió la sala. ¿Un mal día? ¿Sabes cuántos días malos tienen que soportar las personas que se parecen a mí a manos de hombres como tú? No solo arruinaste mi vuelo, intentaste arruinar mi identidad. Pensaste que no era nadie. Pensaste que era basura que podías tirar a la basura. Me miraste y pensaste, puedo salirme con la mía. Rodeó la mesa hasta situarse justo delante de él. Él se estremeció. Está despedido, señor Thompson. Eso es lo primero. No será suspendido, no será reeducado, será despedido, con efecto inmediato. Sí, mamá, dijo Jenkins asintiendo rápidamente. Considéralo hecho. No, dijo Sarah levantando una mano. No puedes despedirlo. Es un empleado federal. Puedes iniciar el proceso. Pero no voy a detenerme ahí. Se volvió hacia Thompson. Mi equipo legal, los que están en ese altavoz, entregarán esta grabación de audio junto con una denuncia formal a la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. No solo voy a despedirte, voy a llevarte a juicio. Querías darme una lección. Ahora te voy a dar yo una. Las acciones tienen consecuencias. Consecuencias kármicas duras que cambian la vida. Thompson finalmente se derrumbó en una silla, enterrando la cabeza entre las manos, con el cuerpo temblando por los sollozos. Mi vida se ha acabado. Mi vida se ha acabado. Tu vida no se ha acabado, dijo Sarah, dando un paso atrás. Solo tienes que construir una nueva. Una en la que no tengas que esconderte detrás de una placa. Miró al supervisor Díaz y al agente Jenkins. Sáquenlo de mi sala de juntas. Dos agentes de la autoridad portuaria, llamados por el ayudante de Jenkins, entraron en la sala. Levantaron a Mark Thompson con suavidad pero con firmeza, sujetándolo por los codos. Necesito su placa y sus credenciales. Ahora, ordenó Jenkins con voz aguda. Aún sollozando, Thompson buscó a tientas el clip de su cinturón. Entregó su placa y su identificación gubernamental al supervisor Díaz, quien las tomó como si estuvieran contaminadas. Por favor, susurró por última vez, mirando a Sarah. Por favor, te lo ruego. Sarah se limitó a mirarlo, con una expresión tan inflexible como los cimientos de granito del edificio. Había visto antes a hombres como él. Hombres que eran leones cuando tenían poder y cobardes llorones cuando se enfrentaban a las consecuencias. No sentía nada por él, ni lástima, ni compasión, solo la fría satisfacción de la justicia. Los agentes lo sacaron de la sala. La puerta se cerró con un clic, dejando un silencio pesado y resonante. La supervisora Díaz temblaba visiblemente, con lágrimas en los ojos. Señorita Washington, lo siento mucho. No lo vi. Él siempre ha sido un caso difícil, pero nunca... Sarah suavizó su actitud, pero solo ligeramente. Usted es su supervisora, señora Díaz. Su trabajo es saberlo. Dejó que un depredador trabajara en su puesto de control. Ha fallado, pero levantó una mano cuando Díaz comenzó a disculparse de nuevo. Usted tampoco cometió el acto. Es una testigo. Puede ser testigo de él o testigo mío. Le sugiero que tome la decisión correcta cuando la fiscal federal la llame. Díaz asintió con la cabeza y se secó los ojos. Sí, señora, por supuesto. Lo que usted diga, dijo Sarah. Díaz salió corriendo de la sala. Ahora solo quedaban Sarah Jenkins y Robert Henderson. Los dos ejecutivos, las dos personas que se suponía que estaban al mando. Sarah volvió a sentarse. Bueno, eso ha sido desagradable. Sarah Jenkins, la directora del FSD, parecía agotada. Acababa de ver cómo arrestaban a uno de sus propios agentes y sabía que las repercusiones políticas de este asunto iban a afectar a su trabajo durante meses. Señora Washington, dijo Jenkins, una vez más le pido disculpas. Por supuesto, colaboraremos con la Oficina de Pasaportes Diplomáticos del Departamento de Estado para que le sustituyan el documento inmediatamente. Tenemos un enlace in situ.
Podemos tener un nuevo pasaporte válido en sus manos en 2 horas. Gracias, dijo Sarah. Lo necesitaré. Pero no piense ni por un segundo que esto ha terminado. No hemos acabado. Jenkins frunció el ceño. No estoy segura de entenderlo. El agente ha sido despedido. Está siendo procesado. Vamos a reemplazar su documento. Eso es reactivo, dijo Sarah, juntando los dedos. Ha solucionado mi problema. No ha solucionado el problema. El problema es el agente Thompson. Pero el sistema es lo que le ha permitido actuar así. Se sentía cómodo haciéndolo. Se jactaba de ello. Creía que tenía su aprobación tácita y la de sus supervisores para perfilar y acosar a los pasajeros. Deslizó su ordenador portátil por la mesa y lo giró para que Jenkins pudiera verlo. He estado ocupada durante la última hora, director. Esta es la base de datos de quejas públicas de la división OHFKTSA. El agente Mark Thompson tiene 38 quejas presentadas en su contra en los últimos 2 años. 38. 29 de ellas son de personas de color. 12 mencionan específicamente comportamiento agresivo y discriminación. No es una manzana podrida, es un núcleo podrido y su sistema le ha permitido pudrirse. Jenkins se quedó mirando la pantalla. Por supuesto, ella sabía que Thompson era un problema, pero los datos presentados de esa manera eran condenatorios. Quiero una auditoría completa, exigió Sarah. De todos sus agentes en este aeropuerto, quiero una revisión independiente por parte de terceros de todas y cada una de las denuncias por discriminación racial de los últimos 3 años, y Velocity Airlines va a pagarlo. Así que no puede alegar que no tiene presupuesto. Una auditoría independiente, susurró Jenkins. Eso era una pesadilla burocrática. Y Sarah continuó. Velocity también financiará y exigirá un nuevo programa trimestral obligatorio de formación sobre sesgos implícitos y desescalada para todo su personal del JFK. No el PowerPoint de 1 hora que usan actualmente, sino uno real impartido por expertos en prejuicios raciales y psicología. Mi equipo seleccionará la empresa. Se trataba de una intromisión sin precedentes de una empresa privada en las operaciones de una agencia federal. Pero Sarah la tenía en sus manos. Lo sabía. La amenaza de la demanda, la llamada a la secretaria, la imagen aterradora de la grabación de audio. Jenkins estaba atrapado. Podemos discutir la logística de eso, dijo Jenkins, semanalmente. Era una rendición. Bien, mi jefe de gabinete, Arthur, se pondrá en contacto para discutirlo. Debe considerar esto como un nuevo término vinculante de nuestra asociación en este aeropuerto. Jenkins, derrotado, asintió. Entendido. Si me disculpan, tengo que irme a ocuparme de esto. Se levantó, con la chaqueta del traje que de repente le quedaba demasiado grande, y salió de la sala. Ahora Sarah estaba sola con Robert Henderson. Él había permanecido en silencio durante toda la reunión, como un fantasma en un rincón. Sarah giró su silla para mirarlo. Parecía que estuviera a punto de desmayarse. Robert, dijo ella con voz ahora tranquila, casi conversacional. Señorita Washington, lo soy. Eso fue. ¿Sabes cuál es mi mayor problema hoy, Robert? No es Thompson. Él solo es un matón racista. No es Jenkins. Ella solo es una burócrata. Se levantó y se acercó al cristal, mirando hacia abajo a los maleteros que cargaban un avión. Mi mayor problema eres tú. Henderson levantó la cabeza de golpe. Mamá, me quedé tirado en tierra, humillado, como pasajero de tu aerolínea en tu terminal. ¿Y dónde estabas tú? ¿Dónde estaba mi equipo? ¿Acaso algún agente de la puerta de embarque, algún representante del servicio de atención al cliente, intervino para ayudar? Alguien vio la confrontación y dijo, ese es nuestro pasajero. Veamos si podemos ayudarlo. Mamá, normalmente no interferimos con la TSA. No, no me des esa excusa, dijo Sarah volviéndose. No sabías que yo era tu directora ejecutiva. Solo viste a un pasajero y todo tu equipo, todo tu sistema está diseñado para ignorar eso. Estás tan ocupado gestionando camiones de catering y cintas transportadoras de equipaje que has olvidado lo que vendemos. No vendemos asientos, vendemos servicio.
vendemos transporte. Y cuando un cliente se ve privado de eso, tu trabajo es intervenir. Señaló el teléfono. La única razón por la que viniste a buscarme es porque mi jefe de personal te llamó desde la oficina central. No ha venido a ayudar a un pasajero, ha venido a salvar su trabajo. Eso es un fallo sistémico. Su fallo. Henderson no supo qué responder. Sabía que ella tenía razón. Hoy no voy a volar a Los Ángeles, dijo Sarah. Me voy a quedar aquí una semana. Estaré en sus salas de descanso, en sus puertas de embarque y en la recogida de equipajes. Mi revisión de esta aerolínea no comenzó en la sala de juntas, comenzó en la fila de seguridad. Y Robert, estás empezando con una puntuación muy baja. Henderson asintió, con el rostro pálido. Sí, señora, lo entiendo. Trabajaré para solucionarlo. Más te vale, dijo Sarah. Ahora, envía a María. Necesito volver a reservar mi vuelo y a Robert. Sí, mamá, tráeme un café, solo, y encuentra mi equipaje. La noticia del incidente en el punto de control Bravo se extendió por los niveles ejecutivos del JFK a la velocidad del viento. En 3 horas, todos los directores de las aerolíneas, todos los ejecutivos de la autoridad portuaria y todos los altos cargos de la TSA sabían que un agente había sido expulsado de la terminal por agredir al nuevo director general de Velocity Airlines. El duro karma de Mark Thompson no había hecho más que empezar. No fue procesado por sus amigos, sino por la policía portuaria, que seguía las instrucciones de un furioso FSD Jenkins. La policía portuaria lo acusó de destrucción de propiedad, pero eso solo fue el aperitivo. Para ese mismo día, la Fiscalía Federal había recibido el archivo de audio y una declaración jurada de Sarah, Washington. El caso fue asignado a un ambicioso fiscal federal adjunto que vio en él un caso de derechos civiles de gran repercusión mediática. A la mañana siguiente, se emitió una orden federal. Mark Thompson estaba en su casa tratando de explicarle a su esposa por qué le habían suspendido el pago cuando 2 agentes del FBI llamaron a su puerta. Lo arrestaron por el artículo 242 del Código 18 de los Estados Unidos. El cargo ya no era una teoría en una sala de juntas, era una realidad en una hoja de antecedentes penales. Su caso se tramitó por la vía rápida. La grabación de audio era innegable. Su propia colega, la agente Santos, testificó en su contra, afirmando que lo había visto doblar deliberadamente y luego romper el pasaporte en un acto de malicia. Se declaró culpable para evitar una sentencia más larga. La jueza, una mujer sensata que había escuchado demasiadas excusas de días malos, lo condenó a 18 meses en una prisión federal de mínima seguridad. Perdió su trabajo, su pensión y su derecho a volver a portar un arma de fuego. Su vida, tal y como la conocía, había terminado. Había roto una foto de 5 centímetros y, a cambio, toda su vida se había hecho añicos. Pero la guerra de Sarah no era solo contra un hombre. Era contra el sistema que lo había creado. Su semana en el aeropuerto JFK se convirtió en una leyenda. Hizo exactamente lo que había prometido. Apareció a las 3 y situación anime en la zona de recogida de equipajes, ayudando a una madre desesperada a encontrar un cochecito perdido. Se sentó en la sala de tripulación y escuchó a las azafatas quejarse del software de programación. Trabajó un turno en la puerta de embarque, facturando a los pasajeros de un vuelo retrasado a Orlando, y se horrorizó por el maltrato que sus propios agentes recibían de los pasajeros. También aportó todo su aterrador genio logístico a las operaciones del aeropuerto. Se sentó con Robert Henderson, que ahora estaba efectivamente en periodo de prueba, y rediseñó por completo el flujo de pasajeros para la facturación de Velocity. Asignó fondos para nuevas máquinas automáticas de registro de equipaje con el fin de reducir las colas. Luego volvió a centrar su atención en la TSA. La auditoría independiente que había exigido comenzó en menos de un mes. Fue, como Jenkins había temido, una masacre. Descubrió a docenas de Mark Thompsons, agentes con patrones de acoso y parcialidad verificables y de larga data. La auditoría condujo al despido de 4 agentes más y a la jubilación forzosa o reasignación de 2 supervisores, entre ellos la supervisora Díaz,
a quien se descubrió que había ignorado sistemáticamente las quejas contra su equipo. La FSD, Sarah Jenkins, fue ascendida a un puesto de oficina en Washington, D.C., una clásica ejecución burocrática. El nuevo FSD del JFK era un reformista elegido con la ayuda de Sarah, que entendía que su trabajo principal era ahora el servicio al cliente y los derechos civiles, y no solo el teatro de la seguridad. La iniciativa de formación de Washington Bands, como se denominó finalmente el nuevo programa contra los prejuicios, se convirtió en la norma de referencia para todos los agentes de la TSA en el JFK, y Velocity Airlines dejó claro que esperaba que todo el personal del aeropuerto con el que trabajaban, desde los contratistas hasta la policía portuaria, recibiera una formación similar. En una semana, Sarah había forzado un cambio fundamental en la cultura de todo un aeropuerto. 6 meses después, Sarah Washington se encontraba en el mismo lugar de la Terminal 4. El control de seguridad era diferente, era más luminoso. Las colas eran más cortas gracias a su nuevo flujo logístico. El agente parecía más profesional, menos militante. Tenía en la mano su nuevo pasaporte, uno diplomático, en el que Arthur había insistido. Volvía a volar a Los Ángeles. Seguía llevando un atuendo sencillo y cómodo para viajar, aunque esta vez era un traje de lino a medida. No iba disfrazada. Todo el mundo sabía exactamente quién era. Se acercó al podio. Un nuevo agente joven la miró, sonrió y dijo: «Buenos días, señorita Washington. Hoy vuela a Los Ángeles». «Así es», respondió Sarah, devolviéndole la sonrisa. «Estupendo. ¿Puedo ver su pasaporte y su tarjeta de embarque, por favor?» Lo escaneó. Todo parecía perfecto. Que tenga un buen vuelo. Fue sencillo, profesional, respetuoso. Fue normal. Recogió sus maletas y se dirigió a la sala VIP de primera clase de Velocity Airlines. Robert Henderson, pálido, más delgado pero aún empleado, la recibió en la entrada. Para sorpresa de Sarah, se había tomado en serio sus críticas y estaba intentando reformar su puesto de trabajo de verdad. «Señorita Washington, bienvenida. Su vuelo sale a tiempo. La tripulación está lista. Tenemos su té preferido esperándola». «Gracias, Robert», dijo ella. «¿Cómo están las cifras de quejas de los pasajeros este trimestre?» «Han bajado», dijo él con un destello de orgullo genuino. «Han bajado un 40%, y nuestra tasa de salidas puntuales ha subido un 12% desde que automatizamos el registro de equipajes». «Bien», Sarah dijo. «Es un comienzo». Subió al avión. Mientras se acomodaba en su asiento de primera clase, miró por la ventana. Vio el hormigón, los aviones, los trabajadores que iban de un lado a otro. Había llegado a este aeropuerto como clienta y la habían tratado como a una delincuente. Se marchaba de él como su reina no oficial. Se había enfrentado a los prejuicios y al poder, y había ganado. No solo por ella misma, sino por los millones de pasajeros que solo querían ser tratados con dignidad. La sudadera con capucha había desaparecido, pero el recuerdo permanecía. Era un recordatorio de que nunca se puede juzgar a una persona por su apariencia, porque nunca se sabe si se está intentando destruir a un estudiante o a la única persona que tiene el poder de destruirte a ti. Había pasado un año. El salón de baile del Grand Hyatt de Washington, D.C. estaba en silencio, salvo por una voz. Todos los directores generales de las principales aerolíneas estadounidenses estaban entre el público, junto con el secretario de Seguridad Nacional, el nuevo director de la TSA y docenas de senadores y representantes. En el escenario, pronunciando el discurso de apertura de la Cumbre Nacional de Aviación y Transporte, estaba Sarah Washington. «Por lo tanto, debemos aceptar una simple verdad ineludible», dijo Sarah, con voz tranquila y proyectada a través de la amplia sala. «No nos dedicamos a la logística, no nos dedicamos a la seguridad, nos dedicamos a las personas. Nuestros sistemas, nuestros controles, nuestras puertas de embarque no son barreras. Son el primer apretón de manos, la primera bienvenida. Y durante demasiado tiempo ese apretón de manos ha parecido un puñetazo». Caminaba de un lado a otro del escenario, sin podio, sin notas. Ella era la dueña de la sala,
Cuando le damos una insignia a una persona, no le estamos otorgando poder. Le estamos confiando una profunda responsabilidad. El poder de proteger, sí, pero también el poder de humillar, el poder de respetar o el poder de discriminar. Durante una década, nuestra industria se ha centrado solo en el qué. ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué hay en el bolsillo? Nos olvidamos de entrenarnos para el cómo. ¿Cómo hablamos con un viajero nervioso? ¿Cómo calmamos los ánimos en lugar de antagonizar? ¿Cómo tratamos a cada persona, independientemente de lo que lleve puesto o de dónde venga, con dignidad humana básica? En la primera fila, el nuevo FSD del JFK, un reformista llamado David Chen, tomaba notas. Al fondo de la sala, Sarah Jenkins, ahora con un papel de consultora menos relevante, miraba fijamente su regazo. La iniciativa del JFK que financiamos e implementamos, continuó Sarah, ha registrado una caída del 60% en las quejas formales de los pasajeros y, curiosamente, un aumento del 30% en la satisfacción laboral de los agentes. Porque resulta que cuando se forma a las personas para que sean embajadores en lugar de antagonistas, todo el mundo tiene un día mejor. Hizo una pausa y el silencio en la sala fue absoluto. Todos hemos oído las historias, concluyó. Todos hemos visto los videos. Sabemos el coste del fracaso. Hoy me enorgullece anunciar que Velocity Airlines se ha asociado con dos de nuestros mayores competidores. Asintió con la cabeza a los directores generales de American y Delta para financiar la creación de una Carta Nacional de Derechos de los Pasajeros, garantizando que las normas de respeto y formación que desarrollamos en JFK se convierten en ley, y no solo en la política de una terminal. La sala estalló en una ovación. Cuando Sarah bajó del escenario, el secretario de Seguridad Nacional le agarró la mano. Señorita Washington, le dijo, ha cambiado el discurso de todo el país. Ha convertido una violación en una revolución. Sarah se limitó a asentir. El trabajo continúa, señor secretario. Por un instante pensó en Mark Thompson, un nombre que no había oído en meses. Sabía que estaba en un programa federal de liberación laboral. Su vida como figura de autoridad había quedado borrada para siempre. Su duro karma había sido el catalizador. Pero esta sala, este cambio nacional, era su victoria. Gracias por escuchar esta historia. Lo que le sucedió al oficial Thompson es lo que llamamos karma duro, cuando las consecuencias se ajustan perfectamente al delito. Utilizó su poder para destrozar la identidad de una mujer. Y a cambio, su propia identidad como oficial, proveedor y hombre libre fue destrozada por el mismo sistema que creía controlar. Esta historia es un poderoso recordatorio de que los prejuicios y la arrogancia tienen un precio. Nunca se sabe con quién se está hablando. Esa persona a la que subestima, esa persona a la que decide intimidar, podría ser precisamente la que tiene las llaves de todo su futuro. Un momento de rencor puede llevar a toda una vida de arrepentimiento. ¿Qué opina del karma de Thompson? ¿Fue demasiado o fue exactamente lo que se merecía? Déjame saber tu opinión en los comentarios a continuación. Y si te encantan las historias en las que la arrogancia tiene consecuencias devastadoras, dale al botón me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo y no olvides suscribirte al canal para ver más dramas de la vida real. Cada semana publicamos nuevas historias y no te querrás perder lo que sucede a continuación. Gracias por vernos.